Aleluya. Es que abra su corazón y deje que la palabra que hable de una manera bien especial. ¿Cuántos nos estamos gozando en el Señor? Quiero darle gracias a Dios por todas las misericordias, las bondades que ha tenido para cada uno de nosotros. Dice la palabra que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra palabra, sin merecerlo, porque no lo merecíamos. Él murió por nosotros. Sí, el tema en efecto es el reflejo de una intimidad. Y es que qué interesante la lectura que leímos del libro de Éxodo, el capítulo 34, ahí donde dice que Moisés sube a recibir las tablas de la ley, las tablas o los estatutos que Dios dejaba para su pueblo. Pero quiero que vayamos un poquito más atrás en la historia. Este Moisés es el mismo niño aquel a quien el rey quería matar también. A quien el rey se dio la orden y dijo, bueno, todos los niños judíos deben de morir, todos los niños hebreos deben de morir. Dice la historia que la mamá vio que Moisés era muy hermoso. Y quizás yo digo, no tanto por hermoso, porque se dice que cada mamá y cada papá tienen al niño más hermoso del mundo, ¿verdad? Así que yo me imagino que para ustedes sus hijos son los más bellos del mundo, ¿no es verdad? Y para mí los míos son los más hermosos del mundo también. Pero para la mamá de Moisés, el Moisés era el más hermoso. Y con la amenaza encima de que querían matarle, dijo, bueno, vamos a hacer algo. Lo ocultó por 3 meses, pero ya no podía más. Esta historia me recuerda cuando llegamos mi esposa y yo a Nueva York. Era prohibido, nos dijeron, aquí en esta casa, ustedes no pueden tener niños. ¿Y cómo le hacemos con lo que ya tenemos? Llegó mi esposa, yo llegué primero a Nueva York, después llega mi esposa, y me llevábamos a un muchachito de 6 meses. Y le decía a mi esposa, yo, ¿cómo vamos a evitar que este niño llore? O sea, se van a dar cuenta en esta casa que tenemos un hijo igual. Para mí un hijo era el más hermoso, ¿verdad? Y en efecto, ya la primera noche el muchacho no sabía si le había prohibido que no llorara ni a él, ¿no? Y todo. Bueno, la historia es que no dejaron de ver al muchacho en aquella casa. Dijo la señora, yo no soy tan mala. Pueden tener al muchacho. Ya les digo, así estaba. Igual con Moisés, no lo podía descubrir ya más. Dice que hicieron un cesto y lo llevaron a un río. Y en ese río lo ponen a Moisés. Vean cómo empieza la historia. Y en ese río ponen a este río. Y lo dejan que el río se lo vaya a llevar. Pero cuando Dios tiene un propósito en la vida de nosotros, Él no va a permitir que nosotros fracasemos en nuestro caminar, porque Él te ha escogido por algo a ti, Él te tiene por algo a ti. Entonces dice que cuando Moisés conoce la historia, cuando el niño lo iba arrastrando la corriente del río, una muchacha del palacio, o sea, la hija del rey, mira que Dios es lindo, ¿eh? La hija del rey dice que esa tarde llegó a bañarse a él. Y vio que el muchacho iba a aquel cesto, traigan ese cesto que está ahí, ¿qué es? Y vio que iba un muchachito bajo. Allí iba, pues vamos a ver que iba al rey, en ese cestillo. Y la hermana Nancy estaba llorando porque el rey no la había puesto ahí. Imagínense el dolor de la mamá de desprenderse de aquel muchacho. El enorme dolor de esta mamá por desprenderse de su hijo. Bueno, la historia dice que lo agarran, lo llevan al palacio real y ahí allí crece en el palacio real. Al final, la mamá de él. Porque pues hasta eso. Ella dijo, bueno, yo tuve hijo, pero lo perdí. Y la llevan al palacio real a que cuidara al muchacho que había agarrado a la princesa. Y era el tipo de ahí. Así que lo cuidó bien. A lo que no dices. Bien pudo Moisés perder su identidad porque había crecido en el palacio real. De hecho, dice la historia que cuando Moisés sale huyendo, porque había también defendido a un hebreo,
cuando llega a cierto lugar, unos hombres no dejaban que las hijas de un sacerdote llevaran a beber agua a sus animalitos a la regadera que había ahí. Y Moisés se peleó con ellos y dejó que ellas llegaran a que llevaran a los animalitos a beber agua ahí. Y estas mujeres no vieron a Moisés como un hebreo, sino que dijeron un hombre egipcio. O sea, las características por fuera de Moisés eran de un hombre egipcio. Había crecido en el palacio real. O sea, estaba impregnado de toda la cultura egipcia. Pero su esencia, la identidad de Moisés, era hebrea. Por eso es que él defendía a su pueblo. Por eso es que él andaba huyendo ahí. ¿Entienden cómo va la historia? Y en esta historia de que Moisés va huyendo a Madián, y ahí se encuentra pues con Jetro, que después viene a ser suegro de Moisés también. Dice la historia que es llamado por el Señor. Y sale Moisés apacentando, dice la historia, que apacentaba a las ovejas de su suegro y andaba por ahí y de pronto ve una zarza que estaba ardiendo. Y en esa zarza que estaba ardiendo el Señor lo llama y dice: Moisés, ya escucho la voz de Dios diciendo: Moisés, ¿qué es lo que te pido allá en el río? Moisés bien puede ser su historia y mi historia también. Porque cuando usted era un niño, en el río de la vida, Dios estuvo al pendiente de cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces nos metimos en peligro, pero Dios nos rescató para que hoy escuchemos su palabra, para que hoy estemos aquí. Dios te escogió para algo. Si estás escuchando esta palabra hoy, donde quiera que estés, es porque Dios tiene un propósito en tu vida y quiere rescatar tu vida del peligro, igual que rescató la vida de Moisés. La primera característica o aspecto de Moisés que quiero tratar hoy es su identidad. Usted y yo no podemos perder nuestra identidad. No importa si por fuera nos miran diferentes, nuestra esencia, nuestro corazón debe pertenecerle a Cristo Jesús. Moisés por fuera parecía egipcio, pero por dentro era un hebreo de hebreos. Por fuera daba una apariencia de la cultura en la que se había desarrollado, de la cultura en la que había crecido, pero en su interior corría sangre de hebreos. Y él sabía eso. La gente podrá decir de usted lo que le dé la gana, y usted está en libertad de decir lo que ellos quieran, pero su esencia, esa es una relación entre usted y Dios. Esa es una relación cercana, por eso que eso es el reflejo que debe de brillar en nosotros. La esencia de Dios en nuestra vida debe ser nuestra verdadera identidad. Cuando va a recibir las tablas de la ley, que por cierto fue por segunda vez, porque la primera vez cuando había ido el pueblo ya se había hecho un becerro. ¿Recuerdan la historia? Se habían hecho algo para estar adorando ahí. Por segunda vez vuelve y dice que cuando viene de allá, el reflejo de la presencia de Dios estaba en el rostro de Moisés. Y había que ponerle un manto para cubrir su rostro. Había que cubrir su rostro porque la presencia de Dios era tal que la gente no podía resistir esa presencia del Señor. Esa es la identidad del cristiano. Te podrán criticar y podrán decir cualquier cantidad de cosas de ti. Pero si el reflejo, si has subido a ese monte también con Dios, si has estado en esa intimidad con Dios, la gente no va a poder resistir tu presencia. Y muchos, dice el salmista, son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, ya no hay para él salvación. Pero que un ejército se levante contra mí,
porque está seguro que quien está peleando la batalla por él es el Dios de Israel. Pero para eso usted necesita tener esa intimidad con Dios, esa intimidad que tuvo Moisés, y esa identidad que a usted lo debe hacer diferente de los demás. Cuando los demás le vean a usted, y una cosa interesante, dice que Moisés no se daba cuenta que su rostro resplandecía. En otras palabras, diría mi mamá, no andaba con el pico y el tambor diciendo soy un cristiano o por aquí no cristiano. No, la gente veía el reflejo de la presencia de Dios en su rostro por cuanto había tenido una cercanía con el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu cercanía con Dios? ¿La gente está viendo el reflejo de Dios en nosotros o nos están viendo como el resto de los mortales? Porque si eres un hijo de Dios, algo de Dios tiene que haber en ti. Si eres un hijo de Dios, alguna característica de Dios debemos de tener. Es parecido a nuestros hijos. Si tenemos hijos, nuestros hijos heredan parte de la genética nuestra. ¿Qué parte de la genética de Dios está reflejando tu vida? ¿En qué parte te pareces a Dios? ¿En qué parte nos parecemos a Jesús? Porque somos hijos de Él. Entonces debemos de tener algo de Él, ¿no es verdad? Aunque sean menos los que tienen nada que ver con el hermano. Aleluya. La nariz. No se ha fijado que los padres dicen, este muchacho se parece a su papá. Más que si todavía se hace cualquier cantidad de desobediencia, es igualito que su papá. Igualito. Y si se saca una A en la universidad, en el colegio, en la escuela, es igualito. ¿Qué dice, mamá? Igualito. Los genes, niños regalos. Ahora se queda algo más y usted ve la ventana y dice, parecido a mí. A veces parece igual. No debemos de perder nuestra identidad. Usted es un hijo de Dios y una hija de Dios. Usted debe reflejar la brillantez de la presencia de Dios en su vida. Cuando camine, alguien puede decir por ahí, cuando paso cerca de esa persona o cuando le escucho hablar, me parece que es un hijo de Dios. Hay otra característica que yo quiero que toquemos hoy, y es la relación con Dios. En el capítulo 2 del libro de Números, versículo 3 dice que Moisés era un hombre manso, humilde. Y miren qué cosa más. Moisés tiene muchos paralelos con Jesús. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Moisés tenía esa característica de mansedumbre. Parecía un hijo de Dios. Aunque las mujeres lo confundieron con un egipcio, él era un hebreo. ¿Es usted un cristiano? Levante la mano. ¿Refleja usted el rostro o el reflejo de Dios? ¿O la gente ve en usted el reflejo del Señor? Que eso es lo más importante. ¿Cómo le vamos a ir a hablar al mundo? Hoy en la escuela dominical, los hermanos, ¿cómo vamos a hablarle o cómo nos vamos a convertir al cristianismo si no hay quien nos predique? Y si para ir a predicar no reflejamos la presencia de Dios con nosotros, la gente dirá, ¿cómo me puedes hablar de Cristo si tú no eres un cristiano? ¿Cómo me puedes hablar del amor si yo sé cómo tratas a la familia, si yo sé cómo tratas a la iglesia? ¿Cómo me puedes hablar a ti del amor? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de hablarle al mundo, pero no tanto de hablarle al mundo, sino
en este tiempo que se acerca a la Semana Santa, yo sé que el cristiano debe de acercarse a Dios en todo tiempo y todos los días. Usted verá cuando va llegando a Semana Santa, más gente va a ir viniendo. Más gente va a ir viniendo a la iglesia. Pero es todos los días. Nuestro proceso es diariamente. 40 días dice que estuvo Moisés con el Señor. Eso es bastante. Estuvo en esa intimidad. ¿Ha intimidado usted con el Señor alguna vez? ¿Le ha llorado en la presencia del Señor? ¿Le ha dicho, Señor, yo te he fallado? ¿Le ha dicho, Señor, yo quiero que tú me perdones? ¿Le ha dicho, Señor, yo quiero también subir al monte Sinaí a encontrarme contigo, a encontrar tu rostro ahí? Yo quiero escuchar tu voz de primera mano. Yo quiero estar en tu presencia, Señor. ¿Le ha dicho eso al Señor? Porque esa es nuestra prioridad. Buscar el reino de Dios y la justicia. Reflejar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. No hay otro Dios mejor que el que nosotros tenemos. No lo hay. En ninguna parte lo va a encontrar usted. Es un Dios real. Es un Dios de pactos. Es un Dios de milagros. Es un Dios de fortaleza. Es un Dios de seguridad. Es un Dios que te acompaña. Es un Dios que vive a la par tuya. Es un Dios que está siempre en medio de nuestras necesidades. Por eso que Moisés estaba tan seguro. Y aunque era manso, el carácter de Moisés era inquebrantable. Se mantenía firme en lo que había creído. Andaba diciendo, Señor, cuando yo era niño, casi me ahogo. No decía así. ¿Por qué ando viendo aquí? No decía así. Señor, si tú vas conmigo, seguro que yo voy a ir, porque la victoria la tengo garantizada. Eso es lo que decía Moisés. Señor, te ruego que vayas conmigo, porque mira, esto que me espera está duro. El desierto es caliente, el desierto es desesperante. Lo que hemos caminado en el desierto, alguna vez sabremos de lo que estamos hablando. La arena es caliente, la brisa es cálida, no hay agua. Es triste caminar en el desierto. Y Moisés no tenía eso para quedarse con el Señor. Le dijo, sí, bueno, mira, saben que soy medio tartamudillo. Eso sí me dijo Moisés. Soy medio tartamudillo. Eso. Demuestra más el nombre, Moisés. Otro le dijo, si Dios me llama, porque no voy. Pero Moisés le dijo, Señor, yo soy tartamudo. ¿Cómo voy a ir a la presencia del rey? Si él me dijo, huyendo de allá porque me quieren matar, no es que maté policía por ahí. Porque primero me dijo, si vengo de allá huyendo, y ahora tú me mandas para allá para la guerra, ¿qué es eso? ¿Cómo que dices que me amas y quieres que me matas a que me maten? Pero como era manso, le digo, Señor, si yo voy, no te preocupes. Y de aquel niño que sale de las aguas, se convierte en el libertador de un pueblo, de toda una nación, de lo que hoy usted conoce como la nación del pueblo de Israel. Aquel niño tartamudo, aquel niño que estuvo a punto de morir, pero que fue rescatado de las aguas. Diga, el Señor me rescató de las aguas, porque a todos nosotros, de alguna manera, Dios nos rescató de las aguas también, y por eso estamos hoy reunidos en este lugar, porque la misericordia de Dios nos rescató a cada uno de nosotros. No importando el género, Dios nos rescató y estamos hoy en su presencia. Pero sería bueno que en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo que se acerca la Semana Santa, vayamos meditando más, vayamos subiendo también a ese Sinaí, vayamos estando estos 40 días en la presencia de Dios, orando, leyendo la Escritura, como decían mis hermanos hoy en la escuela dominical, leyendo la Escritura. Sería bueno que en este tiempo reflexionemos sobre lo que ha sido nuestra vida durante todo el trayecto hasta el día de hoy. ¿Qué ha sido de mi vida? ¿Cuáles son las experiencias que he vivido con Dios? Moisés tenía muchas experiencias, pero cuando Dios lo llamó, le dijo, aquí estoy. Era un hombre manso. Si quieres caminar con Dios, tienes que tener mansedumbre. Si quieres caminar con Dios, tienes que tener humildad.
Si quieres caminar con Dios, tienes que estar lleno de amor. Si quieres caminar con Dios, tienes que tener un buen carácter, porque te vas a encontrar en momentos difíciles en la vida en los cuales vas a querer correrte. Pero la mano del Señor te sustenta, en los cuales vas a querer decir: Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Pero el Señor te va a decir: estoy a un ladito tuyo, nada más, ahora yo estoy para escucharte, yo estoy para ayudarte, yo estoy para servirte. Está a una palabra de nosotros, a un llamado de nosotros. Ahí está el Señor con nosotros. A veces nos olvidamos de que tenemos un Dios de poder y creemos en dioses de dilusos, dioses que no caminan, dioses que no andan, dioses que no hablan, y creemos a veces en eso nosotros. La otra vez escuchaba en la escuela bíblica de hoy, decía: ¿ha ido usted alguna vez a un curandero a que lo cure? El pueblo de Israel, cuando vio que Moisés trataba porque estaba en la presencia de Dios, dijeron: ya se lo consumió el fuego que estamos viendo allá en ese monte, vamos y hagamos un perro aquí, adorémoslo. La Biblia no dice perro, pero a mí se me ocurre esa palabra. Y cuando Moisés bajó de allá, de estar en la presencia del Señor, se encontró que sí había hecho un cerdo ahí, y estaban todos adorando, hermano. Qué tristeza que la primera prueba de la vida de nosotros vayamos y acudamos a cosas que no debemos acudir. Al curandero del espíritu. Al quedar un montón de hombres acuden así, dice: que van a limpia. ¿Cuál limpia? El único que puede limpiar pecado se llama Cristo Jesús. Murió en la cruz del caballo, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. El único que puede limpiar pecado es Cristo Jesús, y su sangre es la que a nosotros nos da vida, la sangre de Cristo Jesús. No hay más nadie ahí. Olvídense de los que salen en la tele diciendo que le van a arreglar su vida, o que le van a dar la limpieza, le van a limpiar todo sí. Pero no hay nadie más que Cristo Jesús es el que le puede limpiar su corazón. Y también le voy a decir otra cosa: es el que está a la par suyo cuando se levantan las tempestades y vienen contra nosotros nuestros enemigos. Y ahí está Cristo Jesús y dice: no te preocupes, basta con que yo mueva un dedo y los que se levantan contra ti caerán. Aleluya, aleluya. Por eso que cuando vienen estas pruebas, yo le digo: Señor, mueve el dedito más pequeño que tú tienes para que no le haga daño a esa gente, y los buenos caen todos. Señor, y los que se levantaron con la vida, se fueron, te los quité, porque no quiero que sufran. Qué rico es eso, qué precioso. ¿Refleja usted la presencia de Dios en su vida? La gente dice de usted que es un cristiano. Cuando hablamos, ¿parecemos cristianos? Porque es interesante eso también. Porque decía el hermano, el maestro de la escuela dominical, decía: es fácil ser cristiano dentro del santuario, pero cosa difícil es ser cristiano de la puerta de la iglesia para allá. Ahí es donde se ven los verdaderos cristianos. Ahí es donde se ve el verdadero ejemplo. Ahí es donde se ve el testimonio. Ahí es donde se ve si usted ha estado en alguna intimidad con Dios. Porque en la intimidad Dios me cuenta, ya lo oí. Venía, dice, al huerto y se paseaba por allí en el huerto, y allí vivía Adán. Y le decía: ¿dónde está, muchacho? He venido a platicar contigo. Su cuerpo puede ser su hogar, su aposento, su recámara, donde Dios quiere hablar con usted. Y lo llama por su nombre y le dice: ¿sabes qué? Hace algún tiempo que no he escuchado. Ah, Señor, es que la comida está muy buena. Hace tiempo que no has hecho un sacrificio para acercarte más a mí. Ah, Señor, es que qué ricos son los Lord Roy. La verdad, el estar. Ah, Señor, qué difícil se me hace acercarme a ti.
En esta tarde yo quiero que usted y yo iremos con el Señor. Que le digamos, Señor, esta tarde queremos salir de aquí reflejando tu presencia en nosotros. Yo le voy a pedir a mi hermano Aaron, le voy a pedir que si está hoy en la cámara con él, vamos, esta es parte del sermón de religión, que porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Yo quiero que usted tenga esta